Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de razonamiento que enuncia de la siguiente manera. Cuando Juan cumplió 30 años, su hijo cumplió 10 años. Si Juan hoy tiene 60 años, la pregunta es ¿cuántos años tiene su hijo? Es importante tener en cuenta el contexto del problema y si es necesario hacemos una segunda lectura del problema hasta comprenderlo. ¿Se trata de qué? De la edad de un padre y de un hijo. El padre se llama Juan, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que hay datos que proporcionan el problema que no son tan relevantes. En este caso puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser José, puede ser cualquier nombre. Lo que es importantísimo aquí tener en cuenta que se trata de un padre y su hijo, que cuando el padre cumplió 30 años, su hijo cumplió 10 años. Si hoy Juan, que es el padre, tiene 60 años, la pregunta es ¿cuántos años tiene su hijo? Las opciones 20, 30, 40 y 50. Obviamente una y solo una de estas opciones es la correcta. Pido a ustedes hagan sus respectivos razonamientos y en los comentarios, por favor, escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. Yo compartiré con ustedes una metodología para resolver este tipo de problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a aplicar lo siguiente. En este caso, es importante tener en cuenta también los distractores. ¿Qué son los distractores? Pues los distractores son esos valores que nos hacen pensar que son lo correcto, pero realmente son valores errados. ¿Pero por qué podrían existir esos valores? Pues existen allí no para que nos equivoquemos, existen para que nosotros hagamos un buen razonamiento y estemos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de un distractor. Pues aquí, en este caso, pues vamos a colocar la edad de Juan, la edad de Juan, cuando tiene 30 y luego pues aparece con una edad de 60. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Juan tiene 30 pues su hijo tiene ¿cuánto? Su hijo también ha cumplido, en este caso, 10 años. Entonces vamos a colocarle aquí con la letra H. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es posible que llegue a pensar de que se trata del doble, ¿cierto? Porque ¿cuánto es el doble de 30? Pues el doble de 30 es 60 y entonces podría pensar de manera errada, ojo, muy en cuenta tener esto que estoy indicando, pensar de manera errada que así como se trata del doble de 30 que es 60 pues el doble de 10 sería 20 y fíjese usted que tenemos ese 20 aquí está ese 20 como opción dentro de los resultados, pero ese 20 es un distractor, no es la respuesta correcta. ¿Por qué no es la respuesta correcta? Porque estamos haciendo un mal razonamiento, no es esa la forma correcta de hacer ese razonamiento. El problema sí, obviamente nos lleva a pensar de que 30 por un lado y pues el doble de 30 que es 60, pero pensar de esa manera es un razonamiento errado. ¿Por qué razón? Porque de 30 para llegar a 60 han pasado 30 años. Ojo con esto. De 30 para llegar a 60, obviamente sí que es el doble, pero no estamos hablando del doble de años que han transcurrido aquí. Aquí lo que sucedió es que cuando Juan tenía 30 años y para llegar a 60 pues pasó 30 años. Y tener en cuenta que esos 30 años, pues pasaron para cualquier otra persona. Y por supuesto, también pasó para su hijo. Entonces, si su hijo tenía 10 años, pues para él también pasaron 30 años, lo que significa que tendríamos la suma entre 10 y 30. ¿Y cuánto es la sumatoria entre 10 y 30? Pues es 40, ¿sí? Tener en cuenta que esta es la respuesta correcta, 40 años. Cuando Juan cumple 60 años, su hijo va a cumplir 40 años. ¿Sí? ¿Y por qué razón explico esto? ¿Por qué? Nuevamente, ya lo había indicado. Pues hay que tener en cuenta, hay que tener como referencia el tiempo que ha transcurrido. Cuando Juan tenía 30, para que llegara a cumplir 60, transcurrieron 30 años. Pues como para Juan transcurrieron 30 años, pues para su hijo también transcurrieron 30 años. Pues como su hijo tenía 10 años más 30 que han transcurrido, pues el resultado es 40 y esa sí es la opción correcta, mis estimados estudiantes. Resuelto está este problema y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.